puta hoy. Van a matarme. ¡Ay! 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 Nada, tranquilos, no pasa nada. Tranquilos, ya parece que pasó. Deben ser los puntos que tiran, hombre. Y es que traíame preocupado, ya fai tiempo, unos bultos na entrepierna, hasta que un médico en Luca me dijo que esto que era una hernia. Qué bien trabajen los médicos, con qué tino lo faen todo. Home, que me lo digan a mí, que me fizo de este modo. ¡Punxo! La madre que lo parió. Punxo unos guantes de goma y con mucho disimulo, ¡ras! ¡Redios! Antes que me diera cuenta y antáramos de un culo. Mandóme para el hospital con la cosa de operarme y yo llevaba más miedo que si fueran a matarme. Acabante de ingresar, llegó un rapazón muy grande, lleno de frascos y agulles, de impuestos a sacarme sangre. Fízome al brazo un trinquete y pinchóme de tal modo que parecía Manolete, cuando iba a matar al toro. Sacó unas xeringuillaes del izquierdo y del derecho, que si se descuida un poco, redios, déxame seco da fecho. Luego, entró allí una señorita y entamó a quitarme ropa, sin dejarme ni falar, hasta que quedé en pilota. Túmbame enriba una cama y dizme que relajado. Home, yo vila con tanta maña que sentíame violado. Y nun conforme con ello, va y pónseme aquella neña sin poner ni un reparo. Ay, sí, Facundo, sí. Afeitarme la entrepierna. Con la cosa de afeitarme, agarrábame polpito, tirando para todos los lados, que yo tartaba ya frito. ¡Ay! Como me siga cogiendo señorita de ese modo, no, mi alma, no fai falta mucho tiempo para que se me tenga solo. Oiga, haga el favor de callarse, que ya me está usted faltando. Coño, niños, yo callé la boca, pero el globo siguió inflando. Echóme la ropa encima con el chisme de aquel modo, que fui camín del quirófano con tienda, campaña y todo. Hombre, si yo sé que iba a meterme de lleno en aquel tinglao, allí agarrar no me agarren. Paso antes la vida arneado. Luego, llevaronme a un sitio entre gente con careta, me cago en la madre, que si no estoy confundido, y eran de otro planeta. Pusieronme en el focico un bozal, igual que un perro, y dije yo pa' entre mí, tame muy bien, por borrego. Y al verme tan indefenso, entróme un escalofrío y fui quedando sin fuerzas hasta que perdí el sentido. Cuando desperté, atopéme por la cosa del destino con una enfermera al lado que parecía un asesino. Por la cara que tenía y la forma de mirarme, no me cabía la duda de que quería matarme. Tuvo más de una semana llevándome unas pastillas para que las fuera tomando. ¿Qué coño? Yo con el mío guardeles. Y nada más me dieron la alta, agarré el vuelo desmandado. Estaba tan farto de ellos que salí catapultado. Y nada más llegar a casa, puse de comer al perro y eché dentro las pastillas que traía de recuerdo. El perro, nada más comer, ¡au! Perdió el rumbo y el sentido y todo desorientado cayó de cabeza arriba. Hombre, si se me ocurre tomar las pastillas que me daban, no me libran ni la hilaria. ¿Qué sé yo? Tarde un minuto en palmarla. De modo
que como tenga que volver ser operado, procuraré de ir al menos confesado y comulgado. ¡Feliz año! Que toque marchar para un